tiempo marcado por la sobreinformación, la prisa digital y la homogeneización del discurso, siguen existiendo espacios donde la palabra conserva su peso social, su memoria y su capacidad de convocar comunidad. La radio comunitaria es uno de ellos. Esto es Logocomic, un espacio para la reflexión, el diálogo crítico y la conversación que importa. Transmitimos desde la Casa de las Ovejas Negras a través del 106.5 FM, por la señal de Radio Artesana y en convergencia con las plataformas de Agenda Sinaloa y fuentes fidedignas. En esta emisión nos acompaña el Dr. Francisco Morales Cepeda, director de Radio Artesana e impulsor de proyectos culturales y comunitarios, y una de las voces más sólidas del pensamiento crítico en Sinaloa. Con él conversaremos sobre la radio como territorio ciudadano, la importancia de los micrófonos abiertos y la construcción colectiva de la cultura, y también el papel de los medios comunitarios frente a los retos sociales, políticos y tecnológicos del presente. Sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a Logocomic. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video en el canal Logocomic. En esta ocasión tenemos el gusto de estar acompañado por el doctor Francisco Morales Cepeda, director del Centro Cultural Enrique Félix Castro, así como también de la radio comunitaria Radio Artesana en el cuadrante 106.5 FM. Bueno, es un gusto tenerte aquí. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Me gustaría saber qué tipo de participación ciudadana espera de la comunidad, oyentes, productores, críticos y también corresponsables. Pues mira, la estación de radio, Radio Artesana, es una estación de radio comunitaria indígena. A nivel nacional hay 3 tipos de concesiones, que son las concesiones comerciales, las concesiones sociales y las concesiones comunitarias e indígenas. Radio Artesana en el 106.5 de FM busca formar ciudadanía, de tal manera que lo que estamos haciendo con una estación de micrófonos abiertos es que cualquiera que tenga algo que decir, que considere que tiene algo que decir, puede participar en la estación de radio. Esa es la labor de la estación. Claro, lo hacemos como tú participas con nosotros, de la manera en que lo haces. Logocomic forma parte de los programas de Radio Artesana a partir de una convocatoria. Ahora en el mes de enero va a salir la nueva convocatoria. Tenemos programas que duran 3 meses y programación que dura 6 meses. En tu caso, pues tú tienes un programa que tiene una duración en primera temporada de 6 meses con nosotros, porque además te felicito, como ya lo hice en su momento, fuiste el programa que mejor fue valorado dentro de la primera convocatoria de Radio Artesana de programas para transmitirse en la estación. Y eso, bueno, pues es algo muy importante que hay que reconocértelo. Y ahora en tu programa pues hacemos la primicia que a partir de la segunda semana de enero saldrá la segunda convocatoria para la segunda temporada de programas de radio. Vamos a sacar 2 convocatorias al año para renovar programas y para nuevos programas. Ahora ya con programas en vivo. Entonces, ¿cuál es el perfil? Pues el perfil del ciudadano común que quiere comentar, que quiere transmitir algo, si tiene una pequeña organización, si quiere representar algún proyecto de barrio, si tiene la inquietud de aprender sobre locución, sobre radio, sobre la comunicación social, pues ahí está el espacio. Está muy interesante esto que comentas. De hecho, es noticia para mí que ahora ya se busca que los programas sean también en vivos, porque hasta el momento es cierto que Diálogos Ciudadanos es el único en vivo, ¿correcto? Sí, el programa de Diálogos Ciudadanos, que es el programa editorial de la estación, es el día miércoles a las 4 de la tarde,
pero a partir de este mes ya vamos a comenzar con los programas en vivo y estamos ampliando la estación para inaugurar el estudio de grabación de la estación, que pronto va a estar ya en funciones. Y bueno, pues es un esfuerzo de todos los colaboradores, de todos los amigos que han permitido que la estación pues esté viva, ¿no? La Radio Artesana esté funcionando. Está muy interesante. Desde la Asamblea Popular de Sinaloa, usted impulsa reformas legales en materia de cultura y economía popular. ¿Cómo puede la radio contribuir a que esas agendas salgan de los documentos y lleguen a la gente? Bueno, es que Sinaloa, gracias al movimiento del Gallito de Oro, un movimiento ciudadano, se estableció en los años 70 la posibilidad de que los sinaloenses pudiésemos presentar iniciativas de ley a partir de tres convocantes, tres firmantes. Y nosotros, desde que éramos estudiantes, promovimos la reforma a la Ley de Tránsito y Transporte, el artículo 245 de la Ley de Tránsito, y desde ahí continuamos nosotros promoviendo una agenda ciudadana, mira, una agenda social desde abajo. Promovimos ahora en este periodo la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad, la reforma a la Ley de Cultura, la reforma a la Ley de Mercados, Tianguis y Pequeño Comercio. Tenemos pendientes dos reformas más, que es una reforma municipal para que los regidores sean electos por separado del presidente municipal, y una reforma de participación ciudadana, en donde no solamente venga la revocación de mandato, sino también el hecho de que en el caso de los municipios esta revocación sea por parte del cabildo municipal, porque lo que vimos en este periodo gubernamental del señor gobernador Rubén Rocha Moya es la intromisión del Congreso del Estado en la destitución de los presidentes municipales, que generó pues una crisis política muy profunda en el Estado. Es la destitución de los tres principales presidentes municipales de las ciudades, de la ciudad capital, de Mazatlán y de Ahome. Esta destitución pues claro que genera un estrés social que es innecesario si tú reivindicas la autonomía municipal, y esa autonomía municipal pasa porque sea el cabildo municipal el que tome esas decisiones, que claro en estos momentos está inhabilitado porque los regidores son electos junto con el presidente municipal en una planilla. Y bueno, pues las destituciones han sido directamente por el Congreso del Estado, ¿no? En juicios políticos. Y esto requiere, pues por supuesto, una reforma. Ahora, no es algo que nos sacamos nosotros de la manga como Asamblea Popular. En la Asamblea Popular, pues está RUTA, la Red Universitaria de Transformación Académica, están las organizaciones de pescadores de la Bahía de Huira, están las comunidades indígenas de Mayo y Oremes del norte de Sinaloa, están los tianguistas de Culiacán, Mazatlán, hay compañeros organizados, ¿no? Sectores, pues no solamente campesinos, también organizaciones obreras. En estos momentos nos mandamos un saludo a los compañeros obreros de Topolobampo que están en una huelga, ya llevan varios días manifestándose por sus derechos laborales. Entonces todo esto representa la Asamblea Popular de Sinaloa, no es solamente un grupo el que decide qué iniciativas son las que se deben presentar. La más importante para nosotros es la Ley de Cultura del Estado de Sinaloa, que en estos momentos está en el Congreso del Estado, pues ya desde hace 2 años atorada ahí, ¿no? Atorada. ¿Por qué consideras que es necesario que aquí en México, también en Culiacán, haya un pensamiento crítico para la sociedad? Bueno, mira, la tradición del pensamiento crítico tiene dos vertientes, ¿no? Una es una vertiente de la psicología cognitiva que plantea que es la resolución y toma de decisiones frente a
situaciones de conflicto, la velocidad con la cual tú tomas decisiones. Y hay otra tradición del pensamiento crítico que tiene que ver con los procesos de revoluciones sociales. Y ahí es donde encontramos la tradición de la fundación de las repúblicas, sobre todo después de la Revolución Francesa. Y en ese contexto pues encontramos a la Revolución Mexicana, encontramos a la Revolución Rusa, ¿verdad? Por supuesto que encontramos todos los movimientos anticoloniales en África y en América Latina, y a la Revolución China, que son revoluciones inspiradas dentro de una idea del pensamiento crítico como acción social. Y este es el aspecto que para mí debe promoverse, puesto que nosotros en México venimos de una revolución social, que es la Revolución Mexicana. En ese sentido, pues nosotros asumimos como Centro Cultural Enrique Félix Castro la tradición del propio Enrique Félix Castro cuando describe: un día nada más porque sí salimos a la calle con pendones de coraje gritando las palabras raras de un tal Carlos Marx. Éramos los inconformes, los retobados, los que le sacábamos las canas a nuestros maestros, ¿no? Estoy parafraseando, por supuesto. Nuestros maestros nos permitieron debatir las sentencias de Gabino Barreda y nos dejaron aparentemente solos. Éramos el viento animal del porvenir. Esta frase de Enrique Félix Castro sobre la huelga del 30 en la Universidad de Sinaloa para formar la Universidad Socialista del Noroeste, porque la UAS en un tiempo se llamó Universidad Socialista del Noroeste, implicó también la entrada del marxismo por la vía del movimiento estudiantil. No fue una imposición ideológica como lo que vivimos ahora en las reformas universitarias, sino una demanda de los jóvenes por discutir más allá del positivismo. Y bueno, pues a mí me parece que el pensamiento crítico es eso, el ejercicio cotidiano de la reflexión de nuestras propias convicciones revolucionarias, porque si dejamos de pensar por un momento que los mexicanos no somos revolucionarios como ciudadanos comunes, pues en ese momento perdemos el ímpetu y la ola de transformación social, que no depende de un partido político. Lo que sí logró hacer Morena en su momento es hacer un clic con el México profundo revolucionario, que tiene en su genética cultural el haber enfrentado a un régimen despótico de corte esclavista como lo fue el porfirismo, que es el antecedente imperialista del nazismo y del fascismo. Eso yo lo asumo desde una perspectiva histórica, que el antecedente histórico del nazismo y del fascismo es el porfirismo en México, esclavista, de corte esclavista, y que fue al que enfrentó el pueblo de México. Entonces, el pueblo de México tiene un potencial revolucionario que está dentro del imaginario del concepto de la cuarta transformación, que va más allá de un partido político, incluso de que desaparezca. Entonces ese es el pensamiento crítico para mí, el potencial revolucionario de un pueblo al que siempre hay que llegar, al que hay que buscar. ¿Por qué? Porque en ese momento nos dejamos de la idea de caciques o de mesías y empezamos a entender que es el ímpetu social el que te lleva, ¿no? Y bueno, pues a veces hay quienes lo tienen que encabezar, y a veces, aunque no lo quieras encabezar, el pueblo te va a empujar. Ni modo, te tocó. ¿Qué vas a hacer? No sé qué opinas sobre esto que estamos viendo ahorita de la inteligencia artificial, de que nos van a dominar las máquinas y que dependemos, bueno, varios estudios que dicen, no, pues nosotros apenas como un mesías
nos vamos a salvar. ¿Qué opinas de eso? Pues ahora serán nopales cibernéticos, como dijo Rodrigo González, ¿no? No, mira, lo que estamos viviendo es un cambio en la programación digital. Cuando Bill Gates pasó de la programación, del lenguaje de programación al cursor, en ese momento se hizo una gran revolución. En realidad nosotros estamos programando con el cursor. Cuando pasamos del cursor al touch, o sea, a los smart, por la vía de iPhone, ¿no? Que fue el que desarrolló una tecnología que ya estaba planteada, también fue una gran transformación. Y en estos momentos lo que estamos viviendo, como que se dice que es inteligencia artificial, lo que estamos viviendo es una programación verbal. O sea, tú estás programando, estás pasando del touch al diálogo y le estás mandando una instrucción, un prompt. Y en realidad lo que es novedoso es el hecho de que pasamos del cursor al lenguaje, ¿sí? Y entonces esta visión de que la inteligencia artificial nos dominará, bueno, la inteligencia artificial nos va a permitir tener esto que le denominan la inteligencia artificial, y que por eso mismo se está planteando ya que eso en realidad es una burbuja económica. Son más las expectativas de lo que realmente se puede hacer. Es muy novedoso el que tú mandes un prompt y te dé una imagen. Es muy novedoso que mandes un prompt, una instrucción, y te dé un cortometraje o incluso una película. Que tú puedas tener toda una programación a partir de este diálogo con la computadora. Pero hay muchas limitantes todavía. Esas limitantes tienen que ver con el hecho de que el lenguaje de programación, en esta tercera fase, en donde pasamos del cursor al lenguaje, requiere de un individuo que conozca de los temas que está programando. Entonces requiere de pensamiento crítico, ¿sí? Si no hay pensamiento crítico para evaluar a la inteligencia artificial, porque el ser humano tiene que evaluar lo que le manda programar a la IA, entonces tú lo que obtienes es una programación deficiente. ¿Por qué? Porque no mandaste una instrucción correcta. O sea, no verificaste que estuviera bien. Así es, la verificación humana requiere de un mayor desarrollo del pensamiento crítico. Si no hay un desarrollo del pensamiento crítico, entonces lo que tenemos ahí es un círculo vicioso de programas que ya le están llamando la red muerta, la internet muerta. O sea, que son programas que no son humanos. Este es un programa que se ve en internet, hecho por humanos, que tiene la carga conceptual del momento histórico que otra cultura no reconocería porque no le significa. No le significa. Tiene que conocer nuestra historia para entonces decir, Francisco, cuando habla de pensamiento crítico y del potencial revolucionario del pueblo de México y de ese México profundo con el que se hace clic cuando se habla del nacionalismo cultural mexicano, es un nacionalismo de resistencia a las invasiones. Claro que no está hablando del nacionalismo fascista de Europa, que es reactivo a la pobreza. O sea, los europeos blancos, caucásicos, no están acostumbrados a ser pobres. Y su reacción a la pobreza es negar al otro. Nosotros no, porque con frijoles, pues nomás hay que echarle más agua, ¿no? Pues sí. Órale para adelante, ¿no? Entonces, ese es pero para que le signifique algo a una máquina, requiere de no solamente del signo, sino del significado, y esa es la genética cultural.
Por eso es muy importante el medio de comunicación, la radio, la internet, el podcast que tú haces, el programa en YouTube que tienes, toda esa convergencia es importante cuando tiene un significado social. Cuando no, cuando lo hacen ahí a solas sin una referencia, entonces se le denomina red muerta. Y la red muerta, pues sí te va a dar likes, pero no, los algoritmos económicos al final van a tener que ubicar cuando es un bot o es una IA, y ahí está donde planteamos la broma esta. La internet es el único lugar en donde un ser humano tiene que identificarse como humano. ¿Es usted humano? ¿Por qué? Porque el algoritmo tiene que, para generar una economía, la economía está vinculada con la humanidad. No está vinculado con los fierros nada más. Entonces, si te das cuenta, esa lógica de que los cyborgs nos van a dominar, de que eso ya es parte de la burbuja. Así. Así es. Me gustaría saber qué aprendizajes personal le dejó el proceso de crear una radiodifusora comunitaria en la que tengo el gusto de participar contigo. En un país donde, bueno, estos proyectos, pues sabemos que no son bien recibidos. Bueno, yo digo que en México son bien recibidos los proyectos culturales por la gente que está buscando impulsar ideas propias, ¿no? Las grandes corporaciones que tienen una lógica de control y que, fíjate, se equivocan, ¿no? Tienen una idea de control, pero que no reconocen que solamente en la diversidad existe la economía. Vuelvo otra vez sobre la idea. No son bien recibidos estos proyectos por aquellos que tienen una hegemonía sobre el discurso, pero aquellos que buscan una diversidad y aquellos que entienden que solamente en la disparidad y en la diversidad de las ideas es donde se construye la economía, no lo ven como algo incorrecto. Y es algo sencillo de entender. Es una ley de la economía, se llama el desarrollo desigual y combinado, que algunos le atribuyen a Trotsky, ¿no? Pero en realidad no, es más antigua la ley esta. Solamente cuando el capitalismo y cualquier economía tienen un rango de posibilidad de desarrollo, es que hay crecimiento real. ¿A qué voy? Por ejemplo, Sinaloa, que depende del sector primario en estos momentos, solamente dándole valor agregado a su economía, se puede desarrollar. De otra forma va a crecer, pero no se va a desarrollar. Y esto es parte de la ley del desarrollo desigual y combinado, que son regiones de oportunidad. Y en esas regiones de oportunidad también está la diversidad discursiva, la diversidad conceptual. Si tú piensas igual que yo, entonces, ¿cómo nos vamos a desarrollar? Tiene que haber cambio de opiniones, tiene que haber opiniones variadas, un contraste de ideas para que pueda haber una discusión en torno a cualquier tema, ¿no? Sí, por ejemplo, la lógica esta de la que a veces aquí en Sinaloa le llamamos iniciativa privada, ¿no? No iniciativa privada, iniciativa privada. De repente se les ocurre que todas las plazas comerciales son un negocio y ponen un montón de plazas comerciales y al rato se satura el mercado y empieza a caer la opción de la renta en las plazas comerciales y empiezan a quedar solas las plazas comerciales. Pero si este concepto de plaza comercial nosotros le damos un giro y cada plaza comercial busca una identidad, y vas a dar números. Claro, porque no vas a ir a una plaza y no vas a encontrar la lógica de solamente locales.
sino vas a encontrar multiservicios, otros, pero esto se le tiene que ocurrir ¿a quién? Al propio ser humano, al propio empresario, ¿sí? Entonces cuando una economía sale de la imitación y va hacia la autenticidad, ahí es cuando se genera la diversidad. Y lo mismo sucede en el lenguaje y en la cultura. Si tú no tienes diversidad, y eso es lo que no hemos observado de la economía china, cómo China logró desarrollarse a sí misma, creciendo hacia adentro. ¿Cómo logró eso? ¿Porque el Partido Comunista Chino es hegemónico? No. Porque el Partido Comunista reconoció la diversidad cultural de China. Y en ese momento, dentro del Partido Comunista, se le dio un reconocimiento de esa diversidad. ¿Qué es lo que implica esto? Que las culturas y las regiones son más fuertes que la centralidad en el Partido Comunista Chino. En el caso de México, nosotros no reconocemos a las naciones indígenas, y eso es lo que nos está hundiendo, porque no reconocemos la diversidad de las naciones que forman a México. Y esa diversidad de naciones es lo que ha permitido incluso que exista un contraste de pensamiento. Pero ese contraste de pensamiento no es solamente discursivo y de tono de voz, es también de significación territorial de la realidad. Y bueno, ahí está el pensamiento crítico también. O sea, el que nosotros logremos comprender que venimos de un periodo en el que la globalización y el neoliberalismo nos hizo vender una sola idea de cultura, nos limitó como naciones. Este nuevo periodo, con todos estos contrastes que hay de ruptura de la globalización y de búsqueda de identidades, si nosotros no logramos crecer hacia el interior como país y reconocer esa diversidad, vamos a perder más. Por eso es importante las reformas, la reforma de la ley de cultura, por ejemplo. Y también reconocernos a nosotros mismos, sí, como nación, como país. Bueno, es que eso también es algo que tiene que expresarse dentro de los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación en estos momentos están en una lógica de buscar nichos identitarios, y ese fue el error también del progresismo latinoamericano y del progresismo europeo, ¿no? Darle nicho de identidad a tendencias sexuales. Bueno, el género que se degeneró, que mira la consecuencia que tenemos de una izquierda que está perdiendo en todo el mundo, pero está perdiendo sobre todo en países en los cuales no se reconoce ese potencial revolucionario real de los propios pueblos, que cayeron dentro de una lógica hegemónica de un discurso de derecha o de izquierda, y ahí es donde está la pérdida. Y oye, ¿y esto qué tiene que ver con el pensamiento crítico? ¿Qué tiene que ver con la cultura? Bueno, es que aquellas naciones que no logran salir del marasmo identitario, de esta lógica en la que nos encontramos, y darle valor a su propia cultura, terminan arrastrados por esas tendencias, ¿no? Y bueno, yo sé que el programa pues es un programa cultural, y me da mucho gusto estar aquí contigo. Hay otros temas ahí, ¿no? más ¿cómo podemos decir? Para la antropología política, pero bueno, el pensamiento crítico se aplica tanto para la estación de radio como proyecto, y como lo he dicho en otras ocasiones, para generar un mal ejemplo, y otros quieren tener centros culturales, estaciones de radio, proyectos en general, ¿no? Y se abra la diversidad cultural. Esa es la idea. Pues, sí es importante que tú diste un paso con esto de radio artesana, de radio comunitaria dentro de
que haya más participación ciudadana, más pensamiento crítico, y que también, como tú dices, todo lo que tenga algo que considere que se tenga que escuchar, pues que lo expresen. Claro, mira. Muchas veces hay un miedo de no voy a decir esto porque qué tal si qué tal si pues es que no les gusta, hay opiniones diferentes. La burra no era arisca, le hicieron, ¿verdad? Eso es algo que ya tenemos que plantear en una situación de inseguridad como la que nosotros vivimos. Pero, mira, en Michoacán, con toda la situación de violencia, de todas maneras hay 24 estaciones de radio comunitarias e indígenas en Michoacán. Y en Oaxaca hay 32 estaciones de radio comunitarias e indígenas. En Sinaloa, esta es la primera estación de radio comunitaria indígena, pero no surge de la nada. O sea, cuando nosotros salimos de Radio UAS, fundamos Radio Bemba en Sonora. Radio Bemba en Sonora es un experimento estudiantil de los años 2000 que se consolida en el 2005 con la 95.5 que hoy se llama Zoom Radio. Surge Zoom Radio, La Voladora Radio, Política y Rock and Roll, Radio Kino, que surgen del proyecto de la inquietud de Radio Bemba. Yo, siendo estudiante, fuimos a la toma del Unison para defender la estación de radio. Ahora los compañeros de AMARC, a la cual pertenecemos, a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, nos incorporan a nosotros como proyecto de radio desde el 2019 y este año consolidamos la estación de radio. La consolidación de la estación de radio no se hubiese logrado sin la amistad de los compañeros, porque lo primero que hicieron al llegar a la asamblea de AMARC, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, fue decir: Francisco, claro que te vamos a ayudar a que tengas tu estación, claro que nos interesa que Sinaloa tenga una estación de radio comunitaria indígena que pertenezca a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sobre todo porque tú ayudaste a impulsar el movimiento de radios comunitarias a nivel nacional, consolidando las radios en Sonora. En ese sentido, el crecimiento de la radio en el noroeste de México no es de hace mucho tiempo, es en los últimos 20 años que se han consolidado las radios. Antes del año 2000, de la llegada de Fox a la presidencia de la República y de la transición política, pues esto no era posible. Había radios piratas y radios vinculadas a la religión, a las iglesias, pero no más. Entonces, en esos momentos que hay un impulso para la radio, pues lo más importante es que otros retomen las ideas y que las promuevan. Esa es la intención. Así es. Bueno, y no menos importante, para las nuevas generaciones que están inmersas en las redes sociales y consumo inmediato, ¿por qué sigue siendo vigente la radio como medio cultural? Y esto es algo que yo creo que muchos nos preguntamos. Bueno, la radio sigue siendo un espacio de comunicación porque las estaciones, cuando no hay internet, nosotros seguimos estando ahí, ¿no? Las ondas hertzianas no dependen de la señal de red, y en ese sentido la comunicación es una comunicación, aunque es unidireccional. Con la convergencia digital, pues puedes tener comunicación en tiempo real en cabina, no solamente con el teléfono, con las redes sociales. Hay una interacción que ahora se está incorporando las redes sociales de manera más rápida a través de los teléfonos celulares, pero sí hay que reconocer que la radio está en estos momentos limitada principalmente a los automóviles, en donde tú prendes la radio y es más fácil sintonizarla. Aquí de hecho no hay una radio, ni en las casas hay radios ya, pero cuando viene una emergencia, cuando viene una desgracia, lo primero que te recomiendan es que tengas una radio, porque la radio no corta la comunicación.
¿sí? Claro, hay otras opciones que se están planteando de comunicación digital y ejercicios de radio y de internet libres, pero bueno, esto siempre está de la mano con la innovación pues mentes inquietas, ¿no? De ovejas negras que andan ahí promoviendo una cosa, promoviendo otra. Y al final nosotros debemos de asumir que la radio y la televisión incluso no desaparecen como medios con la internet, se convierten en algo asequible para el ciudadano común. Lo que implicaba una gran inversión de cientos de millones de pesos, hoy lo podemos hacer en un pequeño estudio, ¿sí? con una inversión, pero que es asequible para la población. Ahora, esto en términos de cobertura, en términos de rapidez, pues está limitado por la propia internet, por tus seguidores. En cambio, en la radio, de un momento a otro, tú llegas al 106.5 y ahí nos encuentras, ¿no? Nos escuchas en tu automóvil o en una situación de recuperación cultural, pues en volver a comprar un radio, ¿no? Que yo los invito a que lo vuelvan a hacer y escuchen las distintas estaciones, que para mí la radio muere, entre comillas, justamente por una comunicación totalmente homogénea, ¿no? Una comunicación homogénea que no reconoce esa diversidad y que cualquier ser humano, por el hecho de ser humano, tiene algo que decir. Eso es algo que desde mi punto de vista ha matado a la televisión y ha matado a la radio hasta cierto punto, ¿no? Pues puede decirse que la radio, al igual que la televisión, son medios pues vitales, que es muy poco probable que desaparezcan, porque son medios que de hecho ya tienen bastante tiempo que han estado, entonces pues no es probable que vayan a desaparecer, a pesar de que ya hay pues otras propuestas, ¿no? Mira, sobre todo el que no desaparece la posibilidad de la convergencia, porque yo asumo ese compromiso de Radio Artesana con la convergencia digital. Nosotros, igual que tú, pues tenemos un canal de YouTube, Radio Artesana, tenemos una página de internet, radioartesana.org.mx, tenemos un canal de Facebook, de Instagram, de TikTok. O sea, estamos dentro de la convergencia digital y en ese sentido nosotros mismos nos convertimos en un canal digital, ¿no? que no separa la radio, la televisión y el internet como medios de comunicación. Los impulsamos. Eso es lo que hacemos en Radio Artesana. Le damos un valor agregado a la internet a partir de la convergencia digital, que es para mí lo que en un momento determinado revaloriza al medio, pero la revalorización del medio está en función del acceso público al medio y la velocidad con la cual tú puedes hacer una cobertura que implica pues ciudadanizar los medios de comunicación. Y en ese sentido tenemos dos proyectos ahí, que es el proyecto de Ciencia Ciudadana, que es un programa de las Naciones Unidas y que nosotros estamos aterrizando, y el otro es algo que ya se ha planteado muchas veces, que es el periodismo ciudadano, que es la posibilidad de que tú, a través de un podcast, a través de un canal, a través de tu propio celular, hagas una interacción con las noticias de tu comunidad. Esos dos programas, esos dos proyectos son proyectos inherentes a los micrófonos abiertos de Radio Artesana, que eso es lo que queremos consolidar como deseos del 2026. Muy interesante. Bueno, finalmente, doctor, si dentro de 10 años alguien preguntara, bueno, ¿qué cambió de Radio Artesana en Sinaloa?
me gustaría saber qué le gustaría que se respondiera. Bueno, me gustaría que Radio Artesana fuese un primer esfuerzo para consolidar muchas otras estaciones de radio, ¿no? A nivel nacional, y que surjan muchos equipos de comunicación que se consoliden en estaciones de radio, en centros culturales, que esa es la intención, y sobre todo que el tejido social de Sinaloa se recupere, y se recupere desde el esfuerzo de los propios ciudadanos, desde el esfuerzo colectivo de la sociedad, no solamente con la partidocracia. Pues yo no soy afín a depender de un partido político. Siempre he considerado que el ciudadano mexicano supera por mucho a los partidos políticos. Los partidos políticos son una expresión más, y en muchos aspectos pues requieren renovarse, ¿no? Ahí hay tela para un programa. Nosotros estamos buscando que se reglamente las elecciones de los precandidatos dentro de los partidos políticos, porque lo que nosotros denominamos partidocracia son las burocracias partidistas que no permiten la renovación de los institutos políticos en México, y eso por supuesto pues limita la participación de la ciudadanía, ¿no? Entonces terminas tú como ciudadano estando al servicio del partido y no el partido al servicio del ciudadano. Y bueno, pues esto, si a alguien le incomoda, pues seguramente es un burócrata de algún partido político que vive de eso, ¿no? Y está bien, nada más que lo que está mal es que tú detengas a jóvenes que quieran participar dentro de las estructuras políticas y que no les permitas avanzar porque tienes a un ahijado tonto que lo quieres poner de candidato, ¿no? O a tu esposo, ¿no? Entonces el nepotismo y la reelección es lo que nos tiene atrasados. Y quiero que en 10 años digan Radio Artesana, una estación antireeleccionista, una estación promotora del pensamiento de Francisco I. Madero y del general Rafael Buelna Tenorio, pues logró recuperar el lema de la Revolución Mexicana: sufragio efectivo, no reelección. Con eso me doy por bien servido. Bueno, Francisco, muchas gracias por la entrevista. No sé si quieras agregar algo. Pues agradecerte, la verdad, agradecer a Logocomic, un excelente programa. Luis, pues una persona con carisma que nos ha siempre sorprendido en Radio Artesana, y que lo tenemos todos los lunes a las 9 de la mañana, y espero que pronto ya con un programa en vivo, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Bueno, y aquí están con galletas. No, me tratan muy bien. Bien atendidos aquí en las instalaciones de Agenda Sinaloa. Bueno, esto fue todo por mi parte, aquí en Logocomic. Yo soy su amigo Luis Ángel de Ayala, y nos estamos viendo en un próximo video. Así cerramos esta emisión de Logocomic. Agradecemos al Dr. Francisco Morales Cepeda por compartir no solo su experiencia al frente de Radio Artesana, sino una visión clara de la radio comunitaria como espacio de participación, pensamiento crítico y defensa de la diversidad cultural. Una radio que apuesta por los micrófonos abiertos, la formación ciudadana, la convergencia digital y la construcción de agendas sociales desde abajo. Recordamos que Radio Artesana en el 106.5 continúa consolidándose como la primera radio comunitaria indígena en Sinaloa, con convocatorias abiertas para nuevos programas, proyectos en vivo y una programación pensada para que cualquier persona que tenga algo que decir encuentre un espacio para hacerlo. Gracias a quienes nos escuchan por el 106.5 FM, a quienes nos siguen a través de Agenda Sinaloa y a quienes nos leen en fuentes fidedignas. Nos despedimos desde la Casa de las Ovejas Negras con la certeza de que la palabra, cuando se comparte, sigue siendo una herramienta de transformación colectiva. Hasta la próxima.